Hola, la lección de esta semana concluye nuestro estudio destacando los acontecimientos finales entre el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Entre los acontecimientos finales notables que van a ocurrir al final del conflicto están, primeramente, el tiempo de angustia. Segundo, la segunda venida de Jesús. Tercero, el juicio ejecutivo en el cielo durante el milenio. Y cuarto, la restauración de todas las cosas por la eternidad. La Biblia promete que la terminación del gran conflicto culminará con la gran victoria de Dios. Por eso, nos llama a confiar en Dios y a participar con Él en la salvación del mayor número de almas y a compartir su victoria pasada, que fue en la cruz, la presente, la salvación individual y de la iglesia, y la futura, que es la victoria definitiva, final y cósmica. Así que sin más, iniciamos con esta lección número 13, que lleva como título El triunfo del amor de Dios. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Hay una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 4. Amén. En aquel tiempo estará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Daniel 12:1. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, los tiempos de consuelo de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apresuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regrese a la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: Hecho es. Y todos los ángeles te pondrán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: El que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho la propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán y el mundo entero será envuelto en una ruina muy espantosa, la que jamás cayó sobre el antiguo Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles, cuando Dios se lo ordenaba, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él se lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación en todas partes.
Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran la causa de todas las convulsiones de la naturaleza y de las luchas sanguinarias y sangrientas de los hombres, y esto llenará toda la tierra de aflicción. El poder que acompaña la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución a un grado de intensidad mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque estaban bajo el control de Satanás, se dejaron arrastrar de las pasiones más horribles y malignas. Querían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre el pueblo culpable de la sangre del Hijo de Dios, y que trataba de matar a sus ministros y a sus apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario ya esté pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Aunque el Espíritu de Dios se habrá retirado de las personas, las prácticas religiosas continuarán y el celo satánico con el que el príncipe del mal habrá de inspirarlos para que se cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en un objeto de desacreción universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Ellos dijeron: ¿nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Juan capítulo 11, verso 50. Este argumento parece concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de angustia de Jacob. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror y de espanto, no hay paz, han puesto pálido todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, ojo con eso, será liberado. Jeremías 30, 5-7. Así que no hay que temer. Cuando analizamos la historia de Jacob, nos damos cuenta de que Dios nos da la seguridad de que no nos rechazará si hemos sido engañados, tentados o arrastrados al pecado, pero los que hayamos vuelto a Él con verdadero arrepentimiento, Dios enviará a sus ángeles para consolarnos y protegernos en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha sus súplicas. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como un oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse la mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. El tiempo de angustia y aflicción que nos espera requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración incesante. Todos los que se aferran a las promesas de Dios y que sean tan sinceros como lo fue Él,
tendrán un buen éxito como fue el suyo. Los que no estén dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, pues lamentablemente no la conseguirán. Cuando los que oran a Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezarán en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se determinará una noche para dar el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio de esas voces disidentes. El pueblo de Dios, algunos en la celda de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos, en bosques y montañas, invocan ahora la protección divina, mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de su muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vuestros cánticos resonarán como en la noche en que se celebra la Pascua y tendréis alegría de corazón, como la del que viene al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver cómo descarga su brazo, con furor en su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. Isaías 30, verso 29 al 30. Multitudes de hombres perversos, ¿no? Haciendo gritos de triunfo, de burlas, etcétera, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran de sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser la parada de la deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: alzad la vista. Y al mirar al cielo contemplan el arco de la promesa. La nube negra y amenazadora que cubren el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, claman la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios, el Hijo del Hombre sentado en su trono. En su forma divina distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios peticiones dirigidas a su Padre y a los santos ángeles. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y temblorosos de los que guardaron firmemente la fe, sube una exclamación de victoria. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en su esplendor. Ya sabemos que Jesucristo es nuestro sol de justicia, ¿no? Las señales y prodigios ocurren con rapidez. Los malos miran las escenas con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece estar trastornada, los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan una con otra. En medio de los cielos, como vida, hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho está. Esa misma voz que sacude los cielos y la tierra produce también un gran terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen en todos lados. Se oye un estruendo como de una cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Sus fundamentos parecen, ¿no?, que se van a terminar, que se van a acabar. De las cordilleras desaparecen las islas habitadas.
Los puertos marítimos se volvieron como Sodoma por su corrupción y son tragados por las enfurecidas olas. Y tal como nos dice el verso 19, ¿no? En Apocalipsis 16, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la doble su ira. Grandes piedras de granizo, ¿no? Cada piedra, como el peso de un talento, hacen su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades, de esos magnates, ¿no? De que han malgastado tanto en riquezas y se han aprovechado de los pobres, pues caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que se habían encontrado presos a causa de su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, verso 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba por ver el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley, los que los traspasaron. Apocalipsis 1:7 nos dice que los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para contemplar en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arcoíris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y la maldición. Ahora es victorioso en el cielo y en la tierra. Viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con cantos celestiales los santos ángeles, inmensa innumerable mansedumbre, le acompañan en ese descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones de millones de millones de millares de ángeles, ¿no? Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Nosotros sabemos que somos muy creativos, muy ingeniosos. Dice que esas cosas que van a pasar, ni ojo lo ha visto, ni nadie, por más desarrollado, creativo que sea su intelecto, se puede imaginar cómo va a ser ese día maravilloso, ¿no? Cuando Jesús venga, envuelto en la gloria del Padre Celestial. Amén. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra, están esparcidas por la superficie de esta. El paso que grandes cuevas señalan en sitio de las montañas fueron arrastradas de sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio de la expiación. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario en virtud de la sangre de sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío, emisario, era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación, el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. Asimismo, cuando el servicio de la propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces en presencia de Dios, de los santos ángeles y de las huestes de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y asimismo, como el macho cabrío era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada sin habitantes y se convertirá en un desierto horroroso. Ya ustedes saben, como dice la palabra de Dios, sin nadie a quien tentar. El autor de Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico de la desolación que será reducida a la tierra y declara que esta condición subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue.
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es donde con su Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, ya no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como que está atado, no queda nadie a quien pueda ejercer su poder. Le resulta imposible seguir la obra de engaño y ruina que por tantos siglos ha sido su único deleite. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta dice: en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Amén. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda venida, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo venimiento. Por eso es que nos dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Daniel declara que cuando vio el anciano de días, se hizo justicia a los santos del Altísimo. Lo encontramos en Daniel capítulo 7, verso 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. Juan dice en Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo. 1 Corintios 6:2. Junto con Cristo, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad a los actos que cometieron por medio de su cuerpo, y serán medidos según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles malos? Y Judas declara: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. Judas 6. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección, entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así lo escrito el Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 25. E Isaías declara, con respecto a los impíos: serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en una prisión quedarán encerrados, y al cabo de muchos días serán castigados. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en gloria y majestad, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército innumerable como la arena del mar. Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales, pero los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se envuelven y contemplan la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no es el amor a Jesús lo que les impide esta aclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de su tumba así como ascendieron a ella, con la misma enemistad hacia Cristo y su mismo espíritu de rebelión.
Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Y el profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Zacarías 14, versos 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo, en su deslumbrante esplendor, se asienta en un lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y sus ángeles están en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder, imposibilitado para obrar con engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado, pero luego que resucitan los impíos y ve esas grandes multitudes que ve a su lado, empieza a listarlo bajo su bandera, hablándoles mentiras, ¿no? Diciéndole que fue el poder de él, que los despertó, y los alista, ¿no? Y los dirige para esa última batalla. Aunque obviamente ven que no tienen esa fuerza suficiente, pero él hace milagros engañosos para hacerle creer que sí pueden vencer. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza de la tierra. Antes del diluvio, ¿no? Recuérdense que los antediluvianos eran hombres fuertes, gigantes, ¿no? Tenían una capacidad intelectual gigantesca, pero desgraciadamente decidieron su intelecto, ¿no?, al dominio de los ángeles caídos. También aparecen hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y perversas invenciones mancillaron la tierra y corrompieron la imagen de Dios. De modo que el Creador lo tuvo que raer de su superficie. Allá hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes, que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, ¿no?, cuya llegada hacía temblar reinos. La muerte no los cambió, salieron de la tumba con los mismos pensamientos egoístas y de supremacía que cuando estuvieron en la tierra. Aunque no tienen esperanza, ¿no?, de ganar, Satanás los alienta y se preparan, ¿no?, pues a atacar. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado, y en el trono está sentado el Hijo de Dios. Y en alrededor de él están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Junto al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos a la causa de Satanás, pero como tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador y con profunda e intensa devoción vinieron hacia él. También están los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que oraron la ley de Dios, aún cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados. Y más allá está la gran multitud, la que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y a la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y tal y como nos dice Apocalipsis 7:9, su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que lleva en la mano es símbolo de su triunfo, y la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que ahora les pertenece. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute en todas las bóvedas del cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ángeles y serafines se unen en sus voces a adoración. Al ver los redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ninguno se atribuye así la salvación, como si hubiese su propio poder o bondad. Nadie dice de lo que ha hecho o ha sufrido, sino que el tema del canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero.
En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta contra los transgresores de su ley y contra los que oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual mugieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló más para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron y reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron a ese camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que fueron fomentadas cediendo al pecado y las bendiciones que pervirtieron, su desprecio a los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, las oposiciones del corazón obstinado y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito en letras de fuego. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Amén. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí es nuestro video. Y nos vemos la próxima semana con el folleto del nuevo trimestre, que tiene maravillosas lecciones para nosotros. Bendiciones.